Amigos, gracias por estar en nuestra compañía. Esta mañana tenemos una entrevista muy importante para hablar de temas coyunturales que tienen que ver con economía y con lo que está ocurriendo en el departamento y en todo el país. Estamos con el expresidente de la Cámara de Industria esta mañana, Ramón Daza, que nos acompaña para poder analizar estos temas. Ramón, jornadas conflictivas las que se vienen. Hemos visto que ya se ha ratificado este paro movilizado de diferentes sectores. Si bien han anunciado que no habrá bloqueos, ya no hay normalidad en el país. Así es, lamentablemente, pues la crisis económica resultante de una crisis de un modelo económico ya está empezando a mostrar un poco sus efectos, Mariana, y esto tiene que ver con todo lo que son las finanzas gubernamentales. En sencillo, hoy día estamos gastando más de lo que ingresa en lo que es el aparato estatal, y particularmente lo que está ocurriendo hoy en día es fruto de esto, ¿no es cierto? El tema de la carne, sabemos bien que hay carne suficiente para exportar, son 53,000 toneladas excedentes para esta gestión, ¿no es cierto? Pero definitivamente pues creemos que el gobierno se está equivocando en algunas normativas que están totalmente hiperregulando elementos que ya están regulados. Por ejemplo, el tema de la carne, hay sobreregulación absolutamente, y el objetivo es control de precios, y lo que el control de precios nos ha mostrado durante toda la historia es el tema de la escasez, es lo que se va a producir, y con esto mayores precios o una alza de precios también. Creemos que el gobierno tiene pues al Viceministerio de Lucha contra el contrabando, o al Ministerio de Defensa del Consumidor, o a las propias alcaldías para poder hacer este control de precios, que es absolutamente normado. Y que el agio y la especulación también están normados y regulados. Así es, así es. Entonces, en definitiva, hemos encontrado de que el problema es estructural. Hoy el tema de las finanzas gubernamentales están peleando por intentar, si tú quieres, financiar el déficit fiscal, que supera el 9.3% de la economía. Estamos hablando de alrededor de 4,000 millones de dólares. Y en nuestro criterio como Federación de Entidades Empresariales tenemos una propuesta que tiene que ver con mayores ingresos para el Estado mediante la baja de los impuestos, ¿no es cierto? Deberían bajar los impuestos alrededor de un 10% si hablamos del IVA, pero ampliar la base de contribuyentes. Hoy, máximo el 20% de los bolivianos pagamos impuestos, especialmente el sector empresarial. Claro, y es que no hay formalidad, y la formalidad siempre es más compleja, vienen más regulaciones, más controles, más decomisos, mientras que siendo irregular o haciendo ventas esporádicas o siendo informal, realmente esto es lo que muestra el por qué hay tanta informalidad en el país, en vez de promover, ¿no?, las políticas para poder generar más recursos. Y eso tiene que ver con un cambio de modelo económico, un cambio de forma de, si tú quieres, incluso de recaudar los ingresos en favor del Estado. Sin embargo, también creemos que esto debe ser complementario con un control del déficit o del gasto fiscal, especialmente en todo lo que tiene que ver sueldos y salarios. Hoy día el Estado gasta en 600,000 empleados públicos, ¿no es cierto? Hemos hecho un pequeño cálculo donde si podemos comprimir un 20-30% a los empleados públicos y levantemos la subvención a los hidrocarburos, podríamos estar controlando el 85% del problema del déficit fiscal. Ahora, Ramón, tú como expresidente de la Cámara de Industria, en otros años donde no teníamos una crisis tan aguda como la que estamos viviendo, ¿cuál es la situación de las empresas, de las grandes industrias? Porque muchas veces nosotros mostramos el global de lo que está ocurriendo, pero no sabemos cómo está uno como empresario. Es delicada porque, bueno, la demanda se ha contraído, porque la industria importa el 68% de las materias primas, ya que el país no es un productor de materias primas, por lo tanto las importamos, y aquí viene el tema del dólar, el cual se ha encarecido ya en 60% respecto a los costos de importación, y definitivamente la expectativa que tiene la gente, ¿no es cierto? No se olviden que hoy estamos viviendo un clima básicamente inflacionario, y es por un tema de expectativas. Hoy puede ser la carne, mañana la carne de pollo, o pasado mañana las legumbres, ¿no es cierto? Entonces, creo que este tema hay que afrontarlo de manera estructural, y definitivamente creo que el sector privado es muy importante para ser parte de las soluciones. Ramón, ahora lo que siempre se ha estado hablando en las últimas entrevistas, los últimos meses con especialistas, con economistas, con empresarios, es una transformación del modelo económico. ¿Crees que esto ocurra en un año preelectoral, un modelo económico que tendría que ser totalmente distinto al que se ha mantenido por más de 14 años? Es difícil, es muy buena tu pregunta, es difícil que esto ocurra. Sin embargo, creo que llega el momento de ser patriotas, de pensar primero en el país antes de
la política le está haciendo mucho daño al tema económico hoy día. Yo les comentaba en una anterior oportunidad de que seguimos viendo una pandemia, pero esta vez política, y está afectando a la economía y a la vida de los bolivianos. Creo que llega el momento en que nos sentemos de verdad, especialmente el sector público con el sector privado, para poder diseñar el país que queremos en función a nuestras capacidades productivas. Reduciendo el gasto definitivamente es parte del reto que tenemos todos como bolivianos. El presupuesto general de la nación de este año definitivamente nos preocupa porque demuestra un récord en el tema de los gastos y un incremento del 12% en los gastos generales, y definitivamente creo que la respuesta tiene mucho que ver con las exportaciones, con la competitividad, con la productividad y definitivamente en el fondo cambiar incluso aspectos estructurales de la educación del país. Parte de esta transformación iría por lo que se está haciendo por parte del gobierno. Por ejemplo, esta disposición séptima sería una política que iría a favor o en contra de la economía. No, en contra absolutamente, porque es además atentatoria contra lo que es la propiedad privada, tanto para el sector formal como para el informal, y definitivamente no está aún regulada, no sabemos si el funcionario está capacitado o no, y como yo les decía, sería una sobreregulación, y esto lo que va a ocasionar es escasez, y en definitiva la escasez va a producir mayor inflación. Por lo tanto, hay un círculo vicioso preocupante, el cual se tiene que cortar. En mi criterio, entre hoy y mañana, ese artículo se tiene que derogar de manera urgente. Y en el tema de poner un veto a las exportaciones, Ramón, muchos empresarios lo que han hecho es tratar de exportar para generar recursos e importar lo que necesitan de otros países, porque claro, necesitan trabajar con la divisa internacional, que es el dólar, para hacer los pagos y comprar la materia prima o lo que sea que ellos necesiten. Ahora, ¿cómo se generan dólares si uno deja de exportar? Solamente exportando. Esa es la divisa que nos une a todos los países en términos de comercio y de producción. Creo que el gobierno se está equivocando, está haciendo justamente lo contrario a lo que debería hacer, que es incentivar más y mejores exportaciones para el país, más divisas, mayores impuestos, la generación de mayores fuentes de empleo. Hoy en el tema de la carne, pues se ha comprobado de que son 53,000 toneladas de carne excedente. Por lo tanto, este sector garantiza de que el mercado local va a estar aprovisionado. Y solo para darles un dato, el año pasado se exportaron 220 millones de dólares de carne y al anteaño pasado 100 millones. El Paraguay 1.000 millones de dólares en la exportación de carne. Por lo tanto, creo que es un contrasentido y un despropósito el de cortar o coartar, si tú quieres, el tema de la exportación de carne. Hoy día tenemos sobrantes y además se garantiza el mercado interno. ¿Cuál crees que es la intención detrás de poner un veto a la exportación por parte del gobierno? ¿Crees que hay intereses políticos? Hay intereses políticos, hay un tema de control de precios. Me imagino que el Estado lo que no quiere es que, o el gobierno esté intentando evitar que la inflación se dispare, pero bueno, creo que está yendo en contrasentido. La inflación la vamos a controlar con menos gasto gubernamental, con mayores exportaciones, claro, levantando las subvenciones. Obviamente esto debe ser un proceso, y sobre todo diseñar un nuevo modelo económico que nos permita entender que hoy día Bolivia ya no vive del gas, o claro, por lo tanto la economía ya no es mayoritariamente nacional o gubernamental, perdón, sino que hoy día mayoritariamente es privada, y justamente estos elementos de intentar controlar el tema de precios o el tema del IUE, que también ha salido una disposición donde... Eso le iba a preguntar, el tema del IUE, ¿cómo hacen para pagar en esos plazos? ¿Cuál es el tema del IUE que tienen que afrontar ahora? Bueno, la ley nos permite gozar de una compensación con el IT una vez que pagamos el IUE, ya sea al contado claro, o a crédito, ¿no es cierto? Y hoy la disposición manda de que tiene que ser al contado y obviamente a la fecha de vencimiento. Esto definitivamente tiene un objetivo recaudatorio y confirma un poco la hipótesis que yo les comentaba de que el gobierno está intentando financiar a como de lugar el déficit fiscal. Ese déficit fiscal definitivamente debe entenderse la magnitud, que superan los 4.000 millones de dólares o casi 30.000 millones de bolivianos, los cuales el gobierno nacional debe cubrir. La pregunta es el sector privado el único mecanismo y la única solución? Debilitar el sector privado es la fórmula para poder garantizar el equilibrio macroeconómico para el país este año, y estoy seguro que no.
¿Tú crees, Ramón, que el sector privado va a ser entonces el más afectado con todas estas políticas que se están asumiendo hasta el momento? Absolutamente, absolutamente. Es quien hoy día carga el 100% de las obligaciones impositivas, la generación de empleo, el aporte a la seguridad de corto y de largo plazo. Y definitivamente creo que el sector privado ha demostrado que no le ha fallado al país, no le ha faltado al país, especialmente el sector industrial. En épocas difíciles como la pandemia hemos garantizado la continuidad de la producción, pero hoy día las condiciones son distintas, ¿no es cierto?, cuando hoy día tenemos que importar materias primas con un 60% de costo, por ejemplo. Claro, es una situación muy compleja y son políticas que, según lo que dicen los empresarios privados y economistas, van en contra de lo que sería una reactivación, de lo que sería una transformación de la economía. Al contrario, se están generando menos recursos, disminuyendo las exportaciones y también afectando al sector privado, al sector ganadero y a muchos departamentos que se dedican principalmente a este rubro como es Santa Cruz de la Sierra. Le agradezco, Ramón, por habernos acompañado esta mañana, siempre con un análisis muy claro como expresidente de la Cámara de Industria, con mucho conocimiento del tema. Muchas gracias, Mariana. Esperemos que de verdad este artículo que nos está preocupando se derogue entre hoy día y mañana y de verdad las mesas de diálogo se instalen, ¿no es cierto? Esperamos esta semana entre el sector público y el sector privado. Gracias por habernos acompañado.